Cyberpunk enchufando. Rabietas sonoras. Cinemóvil Tlacuache. Saludos, Guadalupe. A ver, ya ahí vienen más. Ok, Sandra va a llegar en un ratito, todavía no. Mientras les voy compartiendo la carátula. Mm. Hola Cris, buenas noches. Hola Pam, ¿cómo estás? ¿Y tú? Bien, ay, terminando apenitas, pero dije, no, sí voy a entrar esta vez. Qué bueno que se Eh, Sí, oye, he tenido buenas películas y me he perdido de todas. No te preocupes, luego ya cuando esta situación mejore, ya tendremos ciclos muy buenos. Y tanto yo y el No, Faro como tú te vas a unir con nosotros. ay, qué linda. Y fíjate que según yo no lo tenía todavía confirmado, ya con la publicación pues dije, ay, qué bien. Yo también pensaba que nos iban a batallar y decir que ya no se iba a hacer, pero apenas el fin de semana nos confirmaron y nos dijeron que sí. De hecho, ayer fue el coordinador a checar los espacios ya para que nos asignen a cada uno su actividad. Bueno, ¿en dónde la vamos a hacer? Ah, bien. Ujú. Qué genial. Pues igual y nos estamos viendo, Pam. Y pues nada, ya, yo aquí pensando que estamos, ya vi que hay más gente, ya me cayó. Ay, no, no te preocupes. Pues el Ay, objetivo es ese, que todos, Irma, mira, ya llegó también Dani, si eres Dani, ¿verdad? Dani, Irma es nueva, Irma no sé igual si quieras presentarte en lo que comenzamos. El objetivo es que aquí pues se vayan haciendo los círculos de confianza y de comunidad, pues porque la actividad va a durar, todavía nos faltan 18 sesiones. Y pues el objetivo es que al final podamos hacer un evento presencial y pues puedan acercarse también. Ya Ah, podemos bueno. ir adelantando lo que es el evento presencial. Sí, ¿quieres adelantar lo que es el evento? Bueno, sí, cuéntales para que se animen Bueno. y digan que... O sea, Hola, en buenas cuanto hola, a buenas Cineclub, noches. en cuanto a Cineclub, el evento presencial contempla transmisión de capítulos de Rick and Morty.
Entonces va a estar chido. A los Sí, que les late Ricky Morty. qué chido, sí. Mm. Está bueno. Presencial. Yeah. Sí, Vamos a estar haciendo eso. Todavía no sabemos bien en qué lugar, pero va a ser presencial, entonces. Ay, estén muy pendientes. Esto se me... A ver, esperemos un poquitín a que llegue más, si no ya comenzamos. este, ¿Qué pasa? nada más déjame entrar en la compu para la transmisión de la peli. Pero ahorita, pues ahorita, ahí voy. Ok. Pero ¿cuánto tiempo damos? ¿Otros 5? Pues son las 8:03, igual como a las 8, sí, 8:06, 8:07. Ya empezamos como a ver eso. Mientras les voy dejando el link de la asistencia, aprovechando que está nuestra carátula, para que se registren. Se los pongo aquí en el chat. ¿Qué pasó? Y pues les va a pedir la información del colectivo. Y esta es su... Y esta es una sesión de Cine Club. Los martes, este martes no podemos hacer nuestra sesión de conversatorio, pero igual van tanto la parte de cine como la parte de los conversatorios, mientras les voy contando pues las actividades del proyecto. Es que el conversatorio de esta semana iba a tratar sobre ya los productos de la milpa que vamos a estar analizando, las regiones en las que vamos a estar como haciendo nuestra clínica de investigación. ¿Sí? No. Se llevaron su traste. Ajá. Disculpen, la Michi. Y entonces estos temas que vamos a ver la siguiente semana van a rondar sobre eso, sobre los productos de la milpa, su composición, un poco sobre la dieta, propiamente de la zona, desde la parte como justo prehispánica hasta la parte moderna, y cómo poder recuperar. Pues lo que buscamos es tal vez recuperar, sí, pero también como concientizar pues el espacio, el medio ambiente. Y pues con estos ciclos de cine de cyberpunk, pues es ver como las realidades a las que nos podemos acercar, nos acercamos o tal vez estamos viviendo. Y pues como introducción ya somos bastantitos igual, y con que seamos 10 podemos empezar. Ya, justo. Yo voy a hacer el 10º otra vez con la... No, ya vas a hacer el 11, ya te gané. Pero pues justo les explico, justo con esta parte del Cine Club, ahorita, bueno, el día de hoy invitamos a Sandra Corales, ahorita todavía no nos acompaña porque está en otro taller, pero ella, justo con el tema que vamos a ver en la peli, que si son muy sensibles, pues espero no herir sus susceptibilidades. Ahí está. Sigo una página en Instagram que se llama Life is Metal, entonces aquí se aplica eso de la vida es metal, porque sí está muy duro y son buenas. Va a ser el gatito. Perdón, el punto es que justo el acompañamiento que nos va a hacer hoy Sandra Corales, que va a estar en el Cine Debate, pues es justo explicarnos el funcionamiento de las abejas. Ella está con un proyecto en un apiario en las milpas de Xochimilco, y justo nos va a explicar la labor que hace, lo importante que son las abejas, y pues bueno, espero que le tengan muchas preguntas, porque ella, que es la experta, pues nos va a hablar un poquito de la realidad que tenemos y que debemos de conservar por nuestra salud y por nuestro ecosistema, y también pues justo a ver las realidades que posiblemente puede haber si pues no le ponemos atención a estos insectos, por lo que vamos a ver en la película. Entonces bueno, ya no me aplazo más,
dejo de compartir esto, igual para que nos puedas compartir la peli. Ah, pero espera, deja que... La tengo que hacer anfitrión. ¿Qué pasa? Tú me dices. Ajá, digo que ya. Bueno, entonces ya apagamos todos nuestros micros. Súbale, hay lugares. No, no es cierto. Bueno, ya apago mi micro. Empiezo a compartir cuando tú me digas. ¿Ya le pongo play? Sí. ¿Y ya? ¿Sí? Pero todavía no vemos tu pantalla, entonces comparte y ya. O la pones. Ajá. Ahí va ya, ¿no? ¿Ya la Ahí ven? está, sí. Bien, entonces. Bienvenidos a Black Mirror. Se van a traumar, lo siento. Este tren está partiendo. Dice la. Va, ahí vamos. Hola de nuevo. ¿Cuál? Dije hola de nuevo. Ah. Bueno. Ah, sí, ya está ahí, Ramón. Ya se ve. Muy bien. Entonces, tú tienes la presentación, ¿verdad, Chris? Ah, yo la. A ver. Sí la tienes ahí. Hasta la mano no, pero a ver. Digo, la mano no, pero me tarda un minuto. Ok. Regreso con esta. Hello. Hola, Hola. ¿volviste? Wow, ya Ya. volviste. Ya volví. Ya. Estoy como las mamás cuando dicen, ¡ay, ya llegaste! Ajá, Ya, sí. No, jefa, es un holograma. Exacto. Si no fuera un holograma, podría ser esto. Exacto, ¿no? Y guacareas de lo pedo que estás. Exacto. Les Ay, voy a Ya se está abriendo, la presentación. Sí, ya está. Sí. Ok. Pues bien, cuando me digan que ya están todos, ya estamos todos. Está casi abierto todo. Ahí voy, Ajá. ¿Qué? ¿De aquí cuántos hemos regresado? Hola, Sandra. Hoy sí me voy a sentir súper de adorno, realmente. No, porque ahorita va a salir todo, toda la charla. Ahí dónde están. Pues muy bien, nuevamente les transmito, empiezo a presentar justo porque ya estamos transmitiendo en Facebook. Igual, para los que nos están viendo en Facebook, pues acabamos de terminar nuestra sesión de proyección de cine a través de Zoom y ahorita vamos a empezar con el cine debate. Nos presentamos de nuevo, somos un colectivo que se llama Tlacuache y estamos suscritos al programa de la Secretaría de Cultura, Colectivos Culturales Comunitarios, en el cual pues estamos como un proyecto de cineclubes independientes, porque pues, somos un cineclub móvil desde el 2019. Esta temporada tenemos un ciclo de cine que es Milpa versus Cyberpunk, porque estamos haciendo un diálogo entre los productos de la Milpa por la zona en la que estamos, que es Tláhuac, Xochimilco, y la parte de Milpalta, pues que todavía tenemos mucho espacio donde la gente o donde todavía podemos trabajar el campo. Entonces, por eso es nuestra propuesta tanto de programación de cine como de las otras actividades que tenemos.
El día de hoy la película fue, bueno, más que una película, es un capítulo de una serie. La serie es de Black Mirror, es una producción británica sobre distopías que a mi parecer de repente pueden ser muy fuertes, tal vez soy muy sensible y me dejan traumada, pero pues lo que buscamos es justo detonar este tipo de situaciones. El capítulo se llama Odio Nacional, o con su nombre inglés, Hate in the Nation. Y pues la temática principal, por lo cual escogimos este capítulo, son las abejas. Por lo cual, bueno, el equipo está conformado por Abdul Martínez de Pránganos Pránganas, Ramón Maldonado, nuestro nutriólogo de cabecera, Cristian Morales, arquitecto y también teórico. Por mí, soy Pamela Palma, mucho gusto. Y pues el día de hoy tenemos como invitada, dejo de compartir esto, a pues nuestra querida Sandra Corales, que trae un proyecto muy padre que es Abejas de Barrio, que pues justo por la temática pues traemos a colación la importancia que tienen las abejas y pues la labor que también está haciendo nuestra compañera, porque pues también trabajamos como todos en este momento pues en colectivos, ¿no? Que se sumen personas a los proyectos, que se enamoren y que los sigan pues practicando, haciéndolos partes de su vida. Entonces los dejo con ella un rato para que nos exponga lo que hace y pues a partir de eso poder debatir pues sí las temáticas y las problemáticas que tenemos en esta zona del sureste de la ciudad. Entonces, Cris, porfix. Sí. Y adelante, Sandra. Muchas gracias, Pam. Buenas noches a todos. Increíble. Pues para mí es un placer compartir con ustedes. Hoy trabajé en la presentación de esto que les quiero dar a conocer, que es un poquito de un panorama general de las abejas, la apicultura, y esto que conocemos como algo que pues está sucediendo, ¿no? Está sucediendo hoy en día, hacia dónde nos lleva la crisis de los polinizadores, y como trabajadora apícola, como apicultora, pues conocemos a fondo y en todas sus dimensiones la problemática, ¿no? Bueno, pues para empezar ahí, que queremos presentarles de qué se trata. No sé si quién me va a ayudar, les voy a pedir que la siguiente, por favor. Pues bueno, en algún momento nuestra relación con los insectos, hoy, aunque se encuentre crisis, lleva miles de años sobre la Tierra. Anteriormente se recolectaba la miel y es así como tenemos registro mediante pinturas rupestres. Si me ayudan con la siguiente imagen, por favor, donde se ve cómo se recolecta la miel de las copas de los árboles. A la derecha se puede ver un cuerpo femenino, y esa es una pintura rupestre que se encuentra en España, pero también hay en África, y se puede observar muy bien el tema de la recolección de miel. Es el primer dato que tenemos de acercamiento de los humanos y los insectos, ¿no? Después de eso, pues sabemos que muchas culturas lo desarrollaron, culturas como la egipcia, culturas como la griega y como la maya, donde nos presentan también mediante símbolos, imágenes, el cómo se veneraba ya a dioses relacionados con el culto a la miel, culto a las abejas, por pues impresionante. Siempre ha sido seductor para el ser humano, para la humanidad, el tema de las abejas, ¿no? Su organización, su complejidad, su sistema de comunicación. Y en la siguiente imagen, si me ayudan, por favor, podemos encontrar pues ahí ese registro, ¿no? De hecho, los mayas tienen un dios de las abejas. Ya existía el trabajo con las abejas antes de la llegada de los españoles a México. Y bueno, tenemos ahí algunos datos que nos dan información sobre cómo trabajaban la apicultura y meliponicultura, que es una actividad también con abejas nativas. En nuestra siguiente imagen, ¿me ayudan por favor ahí a pasarla? Son muchas, entonces no quiero saturarlos ya de tanta información, pero la meliponicultura en América, como les decía hace rato, ya existía. Estas abejas nativas, que son abejas endémicas, existen en diferentes países y generalmente en los trópicos. Ellas, por ejemplo, también son abejas sociales, pero son más pequeñas, son más sensibles a los cambios climáticos, y su producción de miel pues es
muy poca, ¿no? Y esto ya los mayas ya la producían, de hecho tenían muchos usos de la miel, ¿no? En diferentes usos, tanto médicos como cosméticos y de todo tipo. En nuestra siguiente imagen, me ayudan por favor, nos muestra pues este tema del inicio de la apicultura. La primera imagen que nos hablaba de cómo la gente, cómo los humanos nos subíamos a los árboles a bajar, ya quedó la historia y se presentan las colmenas, que son esos cajoncitos que tienen una estructura peculiar, cuadros movibles, ¿no? Este es el inicio de la apicultura. Así empezamos trabajando con las abejas de una manera pues más metódica, más sistematizada, y de hecho como actividad ganadera, porque las abejas son consideradas ganado, también es muy increíble, ¿no? Por ejemplo, nosotros entre apicultores bromeamos porque tenemos miles de cabezas de ganado. Y pues esta actividad, a diferencia de otras actividades ganaderas, no molesta tanto, al contrario, ¿no? Es una actividad positiva porque donde hay abejas habrá polinización. Entonces podemos observar pues estas imágenes que ya nos muestran una apicultura ya formada hacia el siglo XIX. De hecho, seguimos utilizando esos mismos sistemas de marcos movibles del mismo siglo XIX. En nuestra siguiente imagen nos muestra otro tipo creo que de colmenas, a ver si me ayudan a pasarla. Esto nos ayudó mucho a poder trabajar con las abejas, poder hacer manipulación, ¿no? Desde ahí ya estamos hablando que el ser humano está todo el tiempo, ¿no? Cambiando, simulando ecosistemas. Me parece como muy increíble que podamos tener pues una actividad tan bonita como lo es la apicultura, que pues aunque cosechamos miel, cuidamos también a las abejas. Entonces no es tan explotadora como otras actividades, como les platicaba. En nuestra siguiente imagen podemos observar, pues ya que en esta relación con las abejitas, me ayudan a cambiarle la que sigue, por favor. Ahí vemos cómo se organizan. En una colmena puede haber hasta 50,000 individuos, así como vimos en el capítulo de hoy, que se ven los enjambres que van volando, puede haber de 50 a 80,000 individuos. Y bueno, pues, ¿qué nos ofrecen las abejas? Las abejas nos ofrecen diferentes productos. Del lado izquierdo de la pantalla se encuentra la miel, que por supuesto la conocen, el polen, que es diferente al polen de las bolitas amarillas, que no sé si alguien las ha visto, pero este polen se llama realmente pan de abeja y es la proteína de las abejitas. Tenemos el propóleo, que en su materia prima es una resina de árbol que las abejas van a utilizar para sellar las colmenas. Tenemos la jalea real, una especie de leche de las abejas que van a alimentar a la reina durante toda su vida y a las obreras durante su estado larval. Tenemos la cera, que son los panales con los que construye la... También pues le llamamos otro producto lapitoxina o veneno de abeja, que también se utiliza en la industria y en la industria médica también. Entonces, esos son los productos que nos ofrecen las abejas, en su mayoría la abeja reproducida, cultivada desde hace siglos, pero hay una cosa muy importante que es la polinización, ¿no? Como vimos en el capítulo del programa, bueno, de Black Mirror, vimos muy claramente que estaban usando las abejas para polinizar, porque es justamente lo más importante y que no se había tomado en cuenta hasta que fue visible el impacto que tenía la polinización y incluso traducirlo a números para que la gente supiera cuánto se está perdiendo en dinero por no tener abejas cerca. Entonces, la siguiente imagen, ¿me ayudan, por favor? Nos muestra, ustedes me pueden interrumpir, preguntar algo, me quiero dar prisa para que esté el debate. Entonces, en la siguiente imagen, si me ayudan, por favor. Ándale. Bueno, ahí está la miel, ¿no? Que se puede observar su diversidad. Antes de pasar a la polinización, nada más platicarle que los colores de la miel, como están en esa imagen,
nos ayudan muchísimo a entender la biodiversidad, porque cada color de la miel representa un tipo de flor y eso es tan infinito como flores en la naturaleza. Un aspecto increíble que se puede notar en cada producto de la colmena, en cada raza de abeja, en cada forma de trabajo de apicultor. Entonces, eso es una cosa muy interesante. Ahora sí, la siguiente que habla sobre la polinización. Vamos a empezar con este tema. Pues fíjense que nosotros en Abejas de Barrio nos dedicamos a llevar a cabo experiencias. Estamos vendiendo experiencias donde la gente vive la idea, bueno, perdón, vive un día como apicultor. Se pone el equipo, entra al apiario. ¿Me ayudan con la siguiente imagen, por favor? Se pone el equipo de protección y cuando entramos al apiario, pues estamos viendo cómo hace un apicultor para trabajar con las abejas. Y esto nunca antes se había hecho como desde esa perspectiva, ¿no? No había necesidad porque era más cercana a la apicultura a nosotros. Este tipo de actividades y de experiencias que hoy se están llevando a cabo tiene que ver con lo lejano que estamos al campo. Como bien dice Pam, en algún momento estas zonas del sur de la ciudad correspondían a zonas grandes de cultivo que alimentaban a toda la ciudad. Hoy en día ya están en declive, sin embargo hay gente que sigue resistiendo y pues entre ellos también está la comunidad apícola que todavía existe. Y hablar de polinización significa hablar de toda la cantidad de alimentos que tenemos gracias a las abejas, desde almendras, café, fresas, miles de hortalizas, flores, todo ello, más del 80% de todo lo que está en nuestros platos todos los días, lo tenemos gracias a las abejas y sin ella no lo habrá. Entonces la polinización se convierte en un aspecto súper fundamental, más allá de los productos que podamos obtener. De hecho, existen más de 20,000 especies de abejas. Hay la apis melífera, que es la con la que trabajamos, pero existen muchísimas y al final les damos a dar ahí una sorpresita. Entonces, polinización es una cosa muy importante, es algo que se tuvo que llevar hasta la ONU y al Fondo Monetario Internacional, hacerle ver que sin esto, si seguimos deforestando, si seguimos actuando de manera responsable en el campo y en las actividades ganaderas, en las actividades agropecuarias en general, pues vamos a tener una crisis aún peor, ¿no? Como la que estamos viendo, como la que vimos en el capítulo de hoy, y que pues es muy terrible y desconsolador, porque pues sí ¿no? Y pues, ¿cuál es el principal motivo de este tipo de actividades que han arrasado con todos los polinizadores? Porque no solo hay abejas, ustedes sabrán que también existen mariposas, existen murciélagos, existen diferentes polinizadores, ciertos roedores también son polinizadores y que ahora ya no hay. Entonces los monocultivos son uno de los grandes problemas de la agricultura actual, el uso intensivo de pesticidas, el no diversificar en sus sembradíos, pues no ha permitido que tengamos biodiversidad, ¿no? Esto pues nos ha limitado mucho, se utilizan cada vez más pesticidas y esto debilita el sistema inmunológico de la abeja, sin contar que también las desorienta, ¿no? Las abejas son muy buenas para orientarse, tienen un par de antenas que les ayudan, pero también se comunican por danzas entre ellas. Lo que estamos haciendo hoy en día con el cambio de los sistemas agrícolas, pues ha sido muy de muchísimo impacto y pues también hasta se ha hablado de las consecuencias en la salud humana, ¿no? Entonces la siguiente imagen, si me ayudan por favor. Monocultivos contra policultivos es una cosa que pues sucede de manera pues muy evidente. Quienes trabajamos en esta área rural pues nos damos cuenta, ¿no? Cristian, ¿me ayudas, por favor? Y bueno, pues trabajar con las abejas para mí ha significado, en verdad, un reto muy increíble. Ha significado poder, pues, aprender tanto de una especie tan increíble. Y bueno, aquí leen la pregunta, ¿no? ¿Qué mundo presentan las distopías? O sea, ¿a qué nos vamos a enfrentar ahora frente a una idea donde pues ya hay un declive? Tenemos que, pues, muchos problemas de la agricultura, como los venimos mencionando, muertes de las abejas y pues el que le llaman síndrome del colapso de las colmenas en Estados Unidos debido a sus grandes monocultivos que están utilizando.
Esto es una pregunta fundamental que nos permite entender cómo realmente caminar hacia algo más positivo en relación y en equilibrio con el resto de las especies, principalmente microorganismos y pequeños insectos que pues han ayudado durante muchos miles de años, permitieron la biodiversidad sobre la Tierra y hoy en día se enfrentan a un peligro pues debido a nuestro uso e impacto en la Tierra, ¿no? ¿Me ayudan con la que sí, por favor? Y bueno, pues nada más para comentar que pues esto hoy en día estamos buscando pues trabajar Hola, de ¿qué una tal? ¿Cómo manera están pues amigos y amigas de las redes más sana sociales? Les habla una vez con más su nosotros, pues amigo siendo Carlos Guido. responsables En esta pues oportunidad, también para la cual de la gravedad del en problema. traductor, Y en la tienen que zona de transformarlo en Xochimilco español. principalmente puedo Luego, en comentar que hay iniciar muchos sesión, colectivos y regístrense, que es organizaciones que importante, están trabajando por las www.streamlabs.com. abejas. Un clic Ayudan con ahí. la que sigue, por favor. Tenemos que Solo quiero registrarnos en terminar esta comentando que pues ya no se puede seguir continuando con esta forma de trabajo donde pues solamente estamos creando destrucción, ¿no? Y bueno, me venía esta parte de que las utopías, diferente a la, contrario a la distopía, pues son realizables, ¿no? Son realizables y hoy en día es a lo que más se le teme. Y en esta posibilidad, pues es donde nuestro proyecto y muchos otros también de conservación y de concientización, así como de divulgación de la importancia de los ecosistemas, nos vemos como reto, ¿no? El realizar aquello que pues queremos continuar. En nuestro proyecto hacemos mucho trabajo de enseñanza, porque en la Ciudad de México solo hay 150 apicultores, la mayoría tienen más de 50 años, necesitamos apicultores jóvenes, mujeres y hombres que se quieran dedicar al trabajo con las abejas, y ha sido una actividad de suma importancia poder enseñarle. ¿Quién está para enseñar cómo trabajar con las abejas? Cada vez somos menos, ¿no? Así como cada vez somos menos que sabemos agarrar el asadón, la pala, así también con las abejitas. Y bueno, me pareció muy interesante e importante hablarlo de esta forma, como se temen las utopías porque son realizables, y es justo el reto al que nos enfrentamos en realidad todas las personas y los colectivos que estamos buscando pues desde la resistencia, ¿no? La que sigue, la imagen, por favor, ya nada más para comentar finalmente de los cursos, y que también empezamos a hacer hablar de abejas nativas de manera pues de divulgación para explicarle a la gente cómo a partir de pues conocer que existen más de 20,000 especies, que todas tienen diferentes comportamientos, que no todas producen miel a gran escala, pues podemos defender los territorios y espacios geográficos donde habitan, ¿no? Sobre todo en los pueblos y comunidades indígenas que realmente son los guardianes de este tipo de abejitas y que gracias a ellos hoy en día se conservan. Las siguientes imágenes, me ayudan a pasarlas más rápido, son imágenes de insectos, de abejas, especies de abejas interesantísimas con comportamientos que en verdad nos va a gustar mucho. Les queremos compartir desde nuestro proyecto acá en Xochimilco, pues nuestro amor por las abejas, y también ahí les pido que copien ese QR que les va a pasar al final, y pues muchísimas gracias por la invitación. El QR es un catálogo de abejitas. Saludos a todos y pues vamos a comentar el capítulo que vimos que pues sí, fue una distopía de la que no queremos estar cerca. Muchas gracias. Gracias a ti, Sandra. Pues sí, justo es un tema muy grande, lo resumiste demasiado y muy bien, Sandra. De todos modos te digo, hay otra película que cita las abejas y estás invitadísima. Y el QR se los compartí en el evento, y de todos modos ahorita al final se los voy a pasar aquí y vamos a publicar de nuevo ya en el timeline de la página. Igual pueden visitar su página de Sandra, donde van a ver pues las fotos de todo lo que está haciendo. Y pues sí, en algún momento pues estaría muy padre armar proyectos, ¿no? De difusión para pues todo esto. Y bien, pues bueno, ¿cómo detonamos este cine debate con la temática de las abejas? Primero, pues justo retomando esta parte
del milpa, ¿no? Y el lugar geográficamente donde nos encontramos, pues la importancia que tienen las abejas y cómo mantenerlas. Entonces, pues una pregunta que justo me surgió durante todo este proyecto es em, cómo hacer un sistema local donde podamos tener abejas, ¿no? O más insectos, como lo mencionaste, hay mariposas, hay algunos roedores. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer para evitar que la tecnología llegue a sustituir la parte orgánica como las abejas en un sistema en el que estamos? Ahí no sé si está igual eh, si alguien desea comenzar a cómo ve, por ejemplo, algo muy sencillo. En la localidad en donde viven o en las calles por las que normalmente circundan, ven flores, ven insectos, ven abejas. ¿Desde hace cuánto es que no ven una mariposa, por ejemplo? ¿Y cuál es la función que podría hacer en su localidad si es que se les permite o se les empieza a abrir espacios? Por ejemplo, jardineras. Mm, ok, si quieres, comento algo. Sí, Joaquín. Pues bueno, tomando en cuenta lo que estás comentando y también tomando en cuenta el capítulo brutal que acabamos de ver, miren, el capítulo te deja ver lo siguiente, ¿no? Esta situación no se hubiera desencadenado si no nos hubiéramos chingado a las abejas, ¿no? O sea, eso es lo que te deja ver o lo que parece dejarnos entender. Ahora, desde esa perspectiva, las tecnologías que se han desarrollado y que se están desarrollando o que están por desarrollarse, pues pueden poner en riesgo ciertas situaciones, ¿no? Que tal vez pensamos que no, que están bajo nuestro control, pero pues por ejemplo, ahorita con el capítulo vimos que pues no todo lo tecnológico lo tenemos bajo control, ¿no? Bueno, eso por una parte. Por otro, respondiendo a lo que estabas preguntando ahorita, Pam, pues creo que se ha hecho un esfuerzo, ¿no? Desde el gobierno de la Ciudad de México por intentar rescatar ciertos espacios y zonas verdes. Incluso me acuerdo que, por ejemplo, no sé, en Santa Úrsula, en la avenida en medio está un camellón gigante que antes estaba lleno de basura y de camiones, y ahora ya lo llenaron como de jueguitos y de parquecitos y cosas así, ¿no? Entonces, hay como una especie de esfuerzo, y digo especie porque no me atrevería a decir que es un esfuerzo ecológico, sino más bien es un esfuerzo estético, por hacer o por generar espacios verdes en la ciudad, pero lo vuelvo a repetir, no me parece desde mi punto de vista personal que sea un esfuerzo ecológico porque no me parece suficiente, me parecen más bien esfuerzos visuales, ¿no? Tiene que ver más bien con la estética de la ciudad. Ahí ahorita nuestro arquitecto tal vez me sapeó o me diga que sí es cierto, pero pues es mi perspectiva, ¿no? Entonces, creo que son necesarios los espacios verdes, creo que lo son bastante. Xochimilco, por ejemplo, pareciera que tiene muchísimo, ¿no? Muchísimos espacios verdes. Por ejemplo, hace unas semanas venía con una amiga que vive en Azcapotzalco, entramos por el puente de Muyuguarda y entonces lo primero que vio fue así, llegando a lo más alto del puente, vio como todo verde, ¿no? Y me dijo, ah, no manches, esto es demasiado verde, hay demasiado verde aquí. Y pues claro, contrastando Azcapotzalco con Xochimilco, pues desde luego ves todo verde, ¿no? Pero el punto de este comentario que pareciera separado de todo es cuántos espacios verdes hay en la ciudad, qué zonas verdes tenemos en la ciudad y entonces entendemos que, por ejemplo, el sur es la zona, por lo menos de la Ciudad de México, la zona de pulmón, ¿no? Distribuidos en las demás alcaldías, pues solamente hay alguno que otro parque, pero no tantos. Bueno, si nos vamos hacia el poniente, pues sí está hacia Magdalena Contreras también, pero no los voy a contar ahorita porque no son Xochimilco. Entonces, bueno, ahí acabo. Joaquín. Sí, justo esa parte estaría interesante, tanto la parte del paisaje o cómo se construye la ciudad y con esta parte de cómo también las abejas o qué necesidades tienen estos insectos polinizadores. Ahí igual no sé, Cris, si quieras como hablar un poco sobre eso. Sí, tal vez hola a todos, o todes, perdón. Sí, es que eso último es muy importante, lo de cómo está construida la ciudad. O sea, y ahorita que Sandra expuso como una historia así súper en un minuto de toda la historia de las abejas,
O sea, como que esas dos líneas como que están interesantes en el sentido de cómo se construye eso también, o sea, la apicultura. Respecto a cómo está construida la ciudad, o sea, básicamente también es como, no quiero como dar una historia así tan amplia, simplemente decir que hubo un momento muy, digamos, inicial de esta ciudad en el que estaba construida sobre un lago que implicó de todas formas una transformación sobre el medio ambiente. O sea, se habla mucho de que esos tiempos eran primordialmente mejores que estos porque estábamos construidos sobre un lago, pero no hay que olvidar que la noción de esto siempre fue la misma, o sea, la modificación del medio para un asentamiento. Esta noción es la noción como de establecerse en el mundo mediante la transformación del mundo, si no, no se puede, ¿no? O sea, incluso los animales lo hacen, como los panales. Lo que pasa después de esto es justo el uso de esta tecnología que ahorita consideramos como desmedida. Y la película, como que, o sea, la película no es película, es capítulo, pero es como una película, mini película. Justamente pienso que da una como un acercamiento a esto en el sentido de que la película no es solo sobre abejas, sino que cuenta la historia de cómo unos castigan a otros. O sea, al principio empieza con un juicio donde se está dando el testimonio de la policía y luego pasa por una especie como de momento intermedio en el que hay gente que castiga a otras personas mediante la tecnología también. Y termina igual con el mismo juicio y a lo que voy es, o sea, como que se tiene esta noción de que la tecnología la podemos utilizar para el mal y al mismo tiempo el que está haciendo toda esta red de, o sea, como de pirateo informático, o sea, lo está haciendo para matar, pero también para castigar a quienes están usando las armas para castigar letalmente. O sea, respecto a esto, las ciudades, o sea, se cree que la tecnología pues, nos va a llevar a eso. Pero por otra parte, lo que expuso Sandra, o sea, se me hizo interesante en el sentido de que también se está utilizando tecnología para eso, para manejar las abejas. O sea, desde siempre, digamos, el primer principio fue quitarlas de su lugar para obtener un producto. Y después se sigue haciendo todo esto. O sea, como que hay dos polos de máquinas y es justamente de lo que va un poco este ciclo de cine. O sea, se tiene esta noción de las máquinas como malas, ¿no? O sea, como que nos van a aniquilar las máquinas. Y sin embargo, también utilizamos máquinas para manejar las abejas. Entonces, no estoy diciendo que esa del aniquilar personas con una bomba atómica sea bueno o malo, sino que más bien qué tipo de tecnología, justo como dice Pamela, se tiene, o sea si la respuesta está en desarrollar un tipo de tecnología que no sea como estas ciudades grandes, abismales, en las que se tiene que modificar el medio a gran escala a tal punto de acabar con las abejas y si se puede desarrollar otro tipo de tecnología, digamos, que no contravenga toda esta serie de circunstancias en las que al final una abeja natural o 100% biológica, se tiene que sustituir por una abeja dron. Y cómo ir hacia la transformación en el otro sentido, que no tengamos que terminar ahí. Como regresar a... Justo. Y en este caso, Sandra, igual yo tengo una pregunta. Igual si tienen preguntas, yo creo que es momento de hacerlas sobre el conocimiento que tenemos de las abejas y lo que podemos hacer para justo, pues atraerlas, ¿no? A nuestros espacios, para justo como comenzar con esta parte de los huertitos didácticos en casa, pues creo que es justo súper importante. Pero, pregunta, justo Sandra, ¿qué condiciones tenemos que tener para poder atraer estos polinizadores, ¿no? Para que justo empiecen como a poder invadir de nuevo como las calles. O sea, tener como esa conciencia de comunidad para que se pueda ir, así como lo dejamos y como poco a poco se empezaron a ir, cómo volverlas a atraer. O qué condiciones son las básicas para comenzar con esta cultura
de polinizadores. Ay, te escuchas muy lejos y ya se fue. Pero te escuchas muy, muy quedito. ¿Escucha mejor? Ya, sí. Las abejas vuelan 5 kilómetros para conseguir sus fuentes de alimentación. Si nosotros podemos reducir ese vuelo a menos kilómetros y que tengan sus fuentes de alimento más cerca, fuentes naturales, que no estén alrededor de la basura buscando rastros de Coca-Cola, sino flores y polen del que se puedan alimentar, eso las ayudaría mucho. De hecho, hay iniciativas internacionales para poner jardines para polinizadores en todo espacio donde sea posible, ayudaría un montón, no solamente a las abejas, sino a crear pequeñas biotas, microsistemas para que puedan llegar y descansar, ¿no? Eso cambiaría radicalmente la dinámica de las ciudades. He visto muchos camellones que no solamente han activado las autoridades, sino también vecinos, ¿no? Vecinos organizados adoptan camellones, me parece muy bonito e increíble, porque eso pues ayuda no solamente a las abejas, sino que la gente pues, está volviéndose a encontrar con sus vecinos, intercambiando semillas, conociendo de flores, transformando esas flores en otro tipo de productos que les puedan servir, descubriendo las propiedades medicinales, ¿no? Entonces, todo eso me parece que ayuda a motivar mucho y que reduce las horas de vuelo de la abeja, ¿no? Que ya no sean tantos kilómetros los que tenga que recorrer para llevar alimento a su colmena. Ujú. Muchas gracias. Abdul, algún comentario, alguna pregunta? Aquarius igualoka noshti nosewalme y panini clawuyantli. Hoga he gahora hamsi ashahua. Hello, welcome back everybody, people around planet Earth. Muchísimas gracias por estar compartiendo una vez más con todos y cada uno de nosotros. Muy emocionado por la información que nos acaba de compartir la experta en abejas. También para compartir las iniciativas, pues todas las dudas que tengamos y también en torno al capítulo. Bueno, para empezar, nunca había visto esta serie, Black Mirror. O sea, siempre había escuchado de que todo es Black Mirror y un super hype de Black Mirror. Y la verdad es que jamás había visto un capítulo. Pero es que justamente no sé si es un capítulo, una película. Tendría que ver más capítulos justamente para entenderlo, pero bueno. Con respecto a Black Mirror, me llama la atención el título porque en español significa espejo negro. Pero eso no nos dice nada. Pero en Agua del espejo negro nos habla sobre el trabajo de introspección, nos habla sobre el trabajo de conciencia, nos habla sobre la memoria y todo aquello que negamos de nosotros mismos y que al mismo tiempo nos conforma a quienes somos. Del mismo modo, bueno, para ir planteando alguna de las primeras preguntas a nuestra experta es, ¿qué significa la palabra abeja? O sea, ¿de dónde viene, no? O sea, hablamos de las abejas, pero ¿cuál es la abeja? ¿Pero a qué viene esta duda? Bueno, aquí en este proyecto de la Milpa versus el Cyberpunk partimos de los fundamentos culturales y uno de nuestros vehículos fundamentales es el lenguaje. De aquí hablamos precisamente de la palabra náhuatl. En náhuatl sí tiene un origen la palabra abeja. Tiene muchísimas variantes según la región. Y, por ejemplo, una de esas es la necusayoli, que sería algo así como mosca dulce, como mosca de miel. Pero otro, que es el que me gustaría compartirles y a ver qué piensan, es la palabra pipioli, que describe a la abeja, pero esta etimológicamente nos dice que el pipioli es algo así como, se podría traducir como una gotita de sol, como una gotita de energía lumínica, podría ser también traducido como gotita de vida o como pequeño contenedor de vida o pequeño contenedor de luz y de calor. Entonces, en ese sentido, desde hace tiempo, miles de años, creo que ya los antepasados sabían la importancia de las abejas en el caso de la correlación que tiene con la importancia del medio ambiente. Muchas veces lo hemos escuchado de que pues las abejas pueden vivir sin nosotros, pero nosotros jamás podríamos vivir sin ellas, como lo mencionó claramente en la cantidad de alimentos. Me llama mucho la atención porque pues es prácticamente, ¿cómo decirlo?
un elemento indispensable dentro de la reproducción de las plantas y por lo tanto dentro de la milpa. La sesión pasada no pudimos hablar del tema, lo vamos a hacer la próxima, pero íbamos a hablar en torno a los productos de la milpa. Básicamente, hablando rápidamente de ello, en la milpa tenemos algo que se llaman los 9 guerreros, pero prácticamente todas estas plantas, ahora que lo mencionan, tienen flor, producen flor y se reproducen a través de flores. Entonces, en este sentido, como lo mencionan, crear una cultura de la abeja o retomar más bien la cultura de la abeja, ¿no? Porque ya había apicultura, y esta estaba aplicada dentro de la milpa, es decir, cómo sumar la apicultura, la producción de abejas hacia la milpa, y en este caso, como lo mencionábamos más, hacia una cultura socializada de la abeja, ¿no? o de los polinizadores, porque es muy recurrente, ¿no? Bueno, ahora es que lo mencionan, esta como fobia, ¿no? A las abejas, porque es muy recurrente ver que alguien vea una abeja y vamos a matarla, vamos a sacarla, vamos a echarle insecticida, ¿no? Al menos en esta cultura urbana, que es el punto aquí que nos llama la atención sobre cómo volver a retomar, como le mencionó Prangano en el comentario, esta cultura que ya habíamos modificado para volver a modificarla, para volver a estar acorde a como necesitamos estar, si no, no vamos a poder subsistir. Y entonces, en ese sentido, bueno, ya respondiendo unas preguntas de qué podemos hacer, pero también cómo podríamos ayudar a las abejas desde nuestras trincheras y posibilidades, porque como lo mencionan, no todos los polinizadores polinizan las mismas flores. Y bueno, aquí un poco más ampliando, es porque bueno, desde aquí, desde Pránganos, Pránganas y Cinemóvil Tlacuache, tenemos la iniciativa de plantar árboles, ¿no? Entonces, pues fíjate que es muy interesante conocer esta otra parte, ¿no? De la importancia de las abejitas y de cómo trabajan, cómo laboran y de cómo no reciben un sueldo, ¿no? Y cómo lo dan todo a cambio. Pero bueno, es como para empezar a abrir las dudas, comentarios y pues muchísimas gracias. Seguimos. Gracias, Abdul. ¿Alguien más que tenga justo alguna pregunta o que quiera seguirnos como ampliando lo que ya estamos hablando de las abejas y del capítulo que vimos de The Black Mirror? Isaac. Sí, pues primero, gracias por la info. Está muy padre el tema. Quiero irme un poquito directo a esto último de lo que comentabas, de lo que hemos notado con las abejas. Bueno, sobre todo en esta zona que tú sabes que yo estoy aquí en Tulyehualco todavía, entonces, pues sí es, y también que afortunadamente en donde estoy tengo un poco de jardín, entonces pues sí he visto como todavía abejas por aquí, por estos lares, pero pues sí, de repente pues sí es común como, bueno, se ha hecho como común estos últimos tiempos, pues encontrar abejas muertas en el patio y así, ¿no? También como saber qué es lo que provoca, me gustaría saber qué es lo que provoca eso, si es que es el cansancio de las mismas abejas, ¿no? Del buscar sus suministros, y es que por cansancio mueren o si son algunos otros factores. Otra cosa a agregar, de chico, bueno, cuando yo era chico mi papá era apicultor, entonces sí, todavía recuerdo un poquito que tenía ahí sus cajas de abejas y lo tuvo hasta que pues en la misma la delegación le dijo que pues no podía tenerlas en una zona pues habitada. En ese tiempo pues no estaba tan poblado el Cerro de San Gregorio, que era ahí donde tenía sus cajas, y pues se tuvo que deshacer de ellas, pero pues desde entonces como que sí le tengo como cierto respeto a estas criaturas, y y pues nada, muy padre el tema. Gracias. Sandra, sí es cierto, ¿esto qué pasa cuando justo las abejas, como que las encontramos solitas y ahí perdidas? Y pues justo como las moscas, ¿no? Las moscas estamos como más acostumbrados a ver que justo en las orillas de las ventanas o en algún lugar siempre están los cadáveres, pero ¿qué pasa con las abejas? Y su ciclo. Sí, las abejas viven hasta 45 días dependiendo la época del año. Entonces, las abejas nunca mueren, bueno,
generalmente mueren ya cuando son exploradoras, porque es uno de los últimos roles que hace, entonces muere fuera de la colmena, ¿no? Sí es común que podamos ver, o sea, también es cierto que puede ser el impacto de que pues ya el cansancio no las dejó regresar a su colmena, pero en la última etapa de su vida son exploradoras. Primero van a ser limpiadoras cuando nacen, después van a ser constructoras, van a construir cera, van a segregar cera de unas glándulas que tienen, después van a ser también nodrizas, van a alimentar a las crías, guardianas, pecoreadoras y finalmente pues van a ser exploradoras y es donde las podemos encontrar hasta 45 días, pero la reina o abeja madre, como la llaman los mayas, vive hasta 5 años de manera natural. Entonces sí hay una gran diferencia entre una reina y las obreras en cuanto a tiempo, lapso de vida, ¿no? Y hace rato que comentabas esto de el significado de la palabra abeja, bueno, tiene que ver con apis, ¿no? Apis, que es como la parte más general, y de ahí se desglosan otro tipo de órdenes y familias, subgéneros, ¿no? Están las abejas meliponinas, que que no tienen aguijón, que son las que cultivaban los mayas, y también hay otras acepciones, pero en el caso de la apis, pues existe como dices, hablaste algo del tema simbiótico con las flores, ¿no? Hay una relación muy importante que tenía que ver con que las abejas vienen de una especie de avispa y dejaron de alimentarse de insectos para alimentarse de néctar. Este cambio en su alimentación, se hicieron veganas. Ay, no es cierto. Ay, nosotros ¿qué? Este cambio en su alimentación permitió la reproducción y biodiversidad en la tierra, ¿no? Esta simbiosis, esta relación mutualista permitió que hubiera gran cantidad de diversidad y pues las abejas le ofrecían la polinización mientras la flor le daba alimento a la abejita, ¿no? Entonces hay muchas cosas súper interesantes alrededor del mundo de las abejas, pero sí me interesa mucho que conozcan la variedad que hay porque son muy impresionantes. Lápiz melífera, tiene todos los reflectores encima, pero las que están realmente peligro son abejas nativas. De hecho, hay grandes dilemas entre la comunidad bióloga, los apicultores y el resto de la comunidad abejóloga, por así decirlo, que habla de la importancia de las abejas nativas, que como tiene mucho protagonismo la apis melífera, pues se le resta importancia a las abejas solitarias. De las 20,000 especies de abejas que existen, el 95% son abejas solitarias, entonces solo el 5% son abejas sociales, ¿no? Que es un grado pues de complejidad más alto. Las abejas sociales, pues hay diferentes especies, entre ellas la apis y las abejas que venimos platicando de los mayas. Y en el caso de las abejas solitarias tienen otro tipo de comportamientos, pero son muy interesantes y también hay colores impresionantes. Hay unas abejas que son las euglosas, son abejas de las orquídeas, colores tornasol increíbles. Entonces sí, es muy vasto el mundo de las abejitas y en verdad se van a impresionar. Hay una lista que les voy a compartir para que la compartan también de flores nativas que recientemente hizo la Corena de la Ciudad de México. Ellos se encargan de la reproducción y distribución de flores y plantas nativas. Bueno, sobre todo de hacer como trabajo con productores. Entonces los voy a pasar para que la tengan, porque pues hay mucho mercado de flores exóticas que pues la importancia más bien es como fomentar lo nativo, ¿no? Y para que lo chequen y le echen un ojito y así puedan pues tener alguna idea de qué sembrar en sus jardines, ¿no? Exacto. Aquí es el QR que nos compartió Sandra y es donde viene el catálogo de las abejas. A ver, dejen ver si les puedo compartir solo esa. Aquí está. Y está muy padre, la verdad, el catálogo. Es un PDF. Entonces, ahí chequenlo. Bueno, ahí, ajá.
retomando el capítulo, me llamó mucho la atención que al principio mencionaba que las abejas se habían extinto, habían comenzado a extinguirse, bueno, entre aparte de los pesticidas, bueno, lo mencionaron como por la destrucción de la cuenca del humedal, así lo menciona justamente en el capítulo. Entonces me llama mucho la relación, justamente esta relación que existe, y ahora en la delegación de Xochimilco, esta pues destrucción o transformación del humedal para la construcción de lo que es esta parte del distribuidor, que pues hasta ahora ha tenido pues circunstancias un poco extrañas por la temporada en la que estamos, que es la temporada de lluvias, y como lo mencionaban, justamente como en este camellón que existía en periférico, pues se hizo algo así como un nicho ecológico, porque durante mucho tiempo estuvo aislado, pero al mismo tiempo rodeado del humedal, y ahora que están pues teniendo que rellenar todo con concreto, justamente estas especies se ven desplazadas, ¿no? Y es que es increíble porque la gente que habitaba ahí, bueno, personas que pasan muy seguido, que viven bajo puente literalmente, pues han visto cómo de pronto especies de serpientes, especies de aves salen, ¿no? Volando ahí, cuando uno pues, realmente imagina que eso está más lejos, ¿no? En otra distancia, pero en realidad la naturaleza, las abejas, las aves están alrededor, estamos inmersos en ellas. Así es. Bueno, sí, es todo. Exactamente, sí, somos parte de un mismo ecosistema, entonces no puede uno funcionar sin el otro y yo creo que eso tiene mucho que ver también con la salud. Igual por ahí si está Ramón, estaría padre que nos hablara sobre las propiedades que tiene la miel, ¿no? En cuanto a la nutrición, porque como ya lo mencionó Sandra, igual si pueden checar los videos en YouTube que tiene Abejas de Barrio, está muy padre las entrevistas que tienen, porque informan un poco más a detalle sobre pues propiedades antisépticas o en la salud que tienen las abejas, pero Ramón, si nos puedes contar. Hola, bueno, hola a todos. Creo que no me habían escuchado hablar mucho por aquí, porque pues soy un hombre de pocas palabras, ¿verdad? Pero como le comentaba Pam, bueno, pues sí, es interesante esto de las abejas y pues es muy sabido ya, y que ya se sabe que pues el trabajo que realizan desde la polinización y cómo llevan hasta la fecundación de una flor a otra, y eso hace que pues perduren muchas especies, y así englobándolo todo pues hace que lleven a creación de nuevos organismos vegetales que son esenciales para la nutrición humana, pero también para el ecosistema. Entonces, ya viendo sobre lo que, pues de todas las aplicaciones que tienen las abejas, pues sí son importantes, no solamente de lo que hablábamos. Todo en este planeta es importante, desde, ahora sí que sabiendo aprovechar todas sus propiedades. Entonces, pues ahorita que estábamos en esta plática y que estábamos hablando sobre abejas, me puse a hacer una investigación rápida sobre, pues, aplicaciones nutricionales o más bien importancias biotecnológicas que tienen las abejas, y encontré unos que dice 3 valiosos péptidos de venenos de abejas. Bueno, les explico, si no han escuchado el término péptido, son secuencias de aminoácidos que están presentes en proteínas, y bueno, lo utilizan también para uso terapéutico. Es decir, que aunque pocos son los estudios que hablan de esto, porque pues muchas investigaciones no nos orientan a buscar sobre el veneno de abeja o las, ¿cómo se llama? O otras aplicaciones más allá de las nutricionales de las que tiene la miel. Pero bueno, vemos aquí explicando esta investigación de forma rápida. Bueno, se aplica ya terapia con veneno de 3 especies de diferentes de abejas. Se usan lo que son enzimas principalmente, como ya les comentaba, péptidos o compuestos de bajo peso molecular, es decir, péptidos más pequeños. Y se están utilizando también hasta para perdurar la duración de las células de la sangre, también para otros tipos de estudios. Pero lo que importa aquí es que también tiene propiedades, tiene muchas, pero una de las que más me llamó la atención son las propiedades antivirales, ¿no? Entonces nos dice que estas actividades descritas para la mieletina, que se encuentra en el veneno, y sus análogos son causadas por eventos intracelulares específicos con la reducción selectiva de la biosíntesis de algunas proteínas virales, como se informó para el análogo de la mieletina acá en el virus del herpes. Y para la propia mieletina en el VIH, células de linfoma infectadas, y bueno,
también se han visto muchas aplicaciones sobre de estas y hasta anticancerígenas. Entonces, más que... también sobre enfermedades más conocidas como las cardíacas, que son las aplicaciones de la miletina en la aterosclerosis, en aplicaciones perdón, inflamatorias y reumáticas, y bueno, entre muchas otras, ¿no? Entonces, pues, como bien vemos, pues no solamente estamos hablando de un organismo que simplemente nos lleva a bueno, no simplemente, o sea, es mucho, a un equilibrio ambiental, sino también lo que se le puede potenciar, ¿no? Entonces sí es un organismo muy, 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 muy valioso. Exacto, sí, justo hablábamos de las terapias que ahorita están como empezando a sonar y se están empezando a practicar sobre los piquetes de la abeja en los lugares donde se tiene el síntoma o... ¿cómo se llama? O justo el malestar, por así decirlo. Yo conocí a un señor en un temazcal que nos estaba invitando justo a su consultorio por si teníamos algún conocido que estuviera enfermo de cualquier enfermedad, porque las abejas con los piquetes, o sea, con el piquete de abejas se curaba, ¿no? Y este señor se encuentra, bueno, tiene su consultorio en San Juan Ixtayopan, ahí en Tláhuac. Entonces se está volviendo una terapia como muy concurrida por la parte de que pues no es invasiva al cuerpo y tiene muy buenos resultados. Entonces, bueno, hay otro punto. Igual también el proyecto de Sandra pues tiene también la parte de hacer productos derivados de toda la labor de las abejas. Entonces creo que las abejas, por ser creo que aquí el tamaño no importa, tiene muchísimas oportunidades, tanto para el ecosistema, la ecología, el medio ambiente, como también para, pues justo ayudar a las comunidades que se dedican a eso, pues a un desarrollo económico. Entonces, desde el punto en que se le vea económico, social, ambiental, de salud, de nutrición, las abejas dan, ¿no? El punto es darle pues las condiciones adecuadas. Muy bien. Vale o Cris, que quieran dar un comentario, Irma. O que justo quieran entablar algo que no se ha tocado sobre estos temas, sobre todo en la película, bueno, el capítulo, este largometraje que nos habla también sobre cómo estamos todo el tiempo ya en las pantallas y en los teléfonos, haciendo, zumbando en estos dispositivos y no haciendo que zumben las abejas. No, ninguna. Pues entonces... Eran abejas dron las que zumbaban. Oh. No, sí está. Por ejemplo, a mí sí me causa muchos conflictos de repente esos capítulos porque... Así, Abdul, adelante. Sí, es muy Bueno, sí, peligroso. sí termina el comentario justamente, porque creo que va para allá. Ajá. Ajá, pues justo que al final termina siendo, pues, estos dispositivos provocan que a veces no tengamos conexión con nuestras emociones o nuestros pensamientos y eso a su vez genera distorsiones de la realidad, ¿no? Justo esas distopías. Y al no estar conectados, o sea, sentirnos conectados, pero en realidad no estar conectados, pues provoca que nuestras emociones también se detonen ante cualquier estímulo, ¿no? Por eso ahora también la temática de, pues, la sensibilidad de las generaciones, ¿no? Que ya no aguantamos, dicen que ya no aguantamos nada, cuando en realidad puede ser una parte de sí tenemos crítica, pero también una parte de, bueno, si estoy sintiendo algo, es algo que es, y poder profundizar en eso a solo reaccionar. O sea, puede ser como un arma de doble filo, y en este caso y en este capítulo pues lo vemos que puede llegar a grandes consecuencias, sí, muy letales. Pero sí, Abdul, continúa. Pues bueno, sí, conociendo las consecuencias y ahondando en lo que dices, en el capítulo me parece muy increíble cómo es que, o sea, cómo teniendo tanta tecnología, teniendo tanto dinero, no pudieron prever lo que iba a pasar sin las abejas. Es decir, ya lo saben, ¿no? Ya lo sabemos. Y ahora bien, aunque lo sabían, permitieron que las abejas fueran destruidas. Y ahora bien,
con todo ese dinero, esa tecnología, ¿por qué la única opción que pudieron resolver fue crear abejas drones, ¿no? Bueno, no sé, se pudo haber, no sé, domesticado otro tipo de abeja, ¿no? Bueno, no tengo idea, no hablo desde la ignorancia, pero como lo menciona ahora la experta, hay miles de tipos de abejas, ¿no? Entonces, si todas las abejas del mundo habrían sido extintas, no creo que hubiera vida, ¿no? Es que es lo que digo, no entiendo el principio de Black Mirror, ¿no? O sea, ¿cuál es su argumento? No sé si estén unidas o no, o si sea por el fin del mundo, pero por las abejas, por la falta de abejas debería de haber sido ya un fin del mundo. Me llama mucho la atención sus panales cúbicos, ¿no? O sea, cómo son una reproducción en sí mismas de una mente humana, no de una mente binaria, y que como lo mencionaba Pranganon, que por tecnología puede ser hackeable. ¿En qué medido o cómo la naturaleza puede ser hackeable? Bueno, a los ancestros, a los expertos les ha tomado años, ¿no? Décadas domesticar los tipos de abejas, ¿no? Las abejas mielíferas. En este caso, por ejemplo, no sé, ¿no? Qué tan difícil sea domesticar una abeja que no sea domesticada, o si se puedan alterar de una forma biófila, ¿no? Sin generar nuevas especies de abejas transgénicas, ¿no? Como en este caso de los mosquitos, que una empresa creó un tipo de mosquitos en Estados Unidos, en la parte de Florida, al sur de Estados Unidos, y son mosquitos transgénicos y los liberó, nada más así. A ver qué pasaba, ¿no? A ver si sobrevivían, a ver qué ocurría, ¿no? A ver si, pues, qué pasa, ¿no? En este caso, pues las abejas no son mosquitos, no son muy importantes, tienen esta relación simbiótica. Entonces sí, me llama mucho la atención esta irracionalidad sobre cómo pues el hombre blanco, ¿no? Sí, son los ingleses propiamente los que lo hicieron, no lo hicieron otra nación, no lo ejemplificaron en el episodio con otra cultura, sino que fueron los ingleses quienes históricamente han saqueado, han robado y han exterminado, incluso lo hicieron así con poblaciones de personas y también lo hicieron con poblaciones de animales, ¿no? Y eso ha sido a lo largo de su historia. Y pues bueno, ¿cómo lo solucionan? Con animales drones, personas drones, drones de verdad, y pues bueno, la tecnología irracional, en vez de ponerse a sembrar florecitas, ¿no? Que es pues más fácil, más sencillo, ¿no? Al alcance de todos. Sí, pero no sé por qué a veces lo vemos tan complicado. En este caso, lo que estuve viendo del material que tiene Sandra, pues es que justo también estás teniendo como en el espacio donde tienes tu apiario, pues justo que las personas puedan ir a pues tener sus canales y a trabajarlos ahí mismo, ¿no? Como justo empezando a hacer crecer esta comunidad o poblaciones de abejas y de que también las personas puedan capacitarse, trabajar y tener sus propios productos para que, como les menciono, pues también económicamente sea ahí pues beneficioso. Entonces también podrían acercarse con ella y con pues todo lo que está trabajando para, si se quieren involucrar con esta parte de la creación de población de polinizadores, pues hay opciones y también se pueden armar como muchos proyectos y bajar muchos recursos para que esto pueda seguir como creciendo, porque pues oportunidades hay muchas y solo hay que dedicarles un poco de tiempo. Y bueno, si no hay más por el momento, pues, tal vez una conclusión súper rápida para cerrar la sesión y ya no demorarnos tanto para que puedan ir y descansar. Pues no sé quién. Bueno, ya igual. No comienza si quieres. Y ya cerramos con broche. Al final, con abejas de barrio. Ajá. No, pues justo lo que decía Abdul al final, hacia el final de lo que estaba como comentando, es interesante en el sentido de, o sea, que mencionaba algo así como, ¿hasta qué punto la naturaleza es hackeable? O sea, como que lo que digamos, aparece en la película, bueno, en el capítulo de Black Mirror, que no están ligadas linealmente, si es que Abdul no te perdiste de nada, solo basta con entrar a ver cualquier capítulo y ya, la puedes ver como quieras. Pero bueno, en la película justo empieza la película ya así, con un mundo en el que ya las abejas no existen, al parecer eso está pasando ahí, o en una ciudad en donde ya no existen,
Y sucede que sustituyen a las abejas con abejas dron. O sea, esto es muy obvio, ¿no? Pero para retomar lo que estabas diciendo, o sea, justamente reutilizamos las formas que aprendemos para sustituir siempre funciones. O sea, al final eso es la sustitución como de un dispositivo, ese es como que pareciera que es como el principio del hackeo, o sea, cuando estás en la naturaleza y no tienes más que un cuchillo para cortar tus plantas que quieres comer, ahí ya estás de alguna manera hackeando, ¿no? O sea, como que quitándole la función que originalmente tenía esa planta para satisfacer tu hambre o tu necesidad de comer. Esa planta igual no estaba destinada para hacer comida por ti, pero entonces los humanos existen, quizá por otras especies. Entonces todos los animales se hackean mutuamente sus medios para existir. O sea, creo que esto es importante en el sentido de que no hay por qué culparnos de modificar nuestro medio, porque siempre lo estamos haciendo, ¿no? Lo único como delicado es que cualquier modificación sobre el medio provoca una fragilidad, o sea, la forma en la que estaba sentada la Ciudad de México aquí antes de la conquista tenía la fragilidad de que si determinada barrera se rompía, dejaba entrar el agua con sal al agua dulce y entonces se acababa el ecosistema. Esa era su propia fragilidad. Y mediante la propia forma en que modificó su sistema, por mucho que digamos que era una ciudad sobre un lago, esa misma fragilidad fue la que le dio el fin a esa forma como la conocíamos. Aunque después de eso sí hubo agua, siempre existió este intento por sacar el agua, justamente porque el agua empezó a ser una amenaza de alguna manera, ¿no? Y sobre todo una amenaza por la colonización, por los colonizadores que tenían una forma distinta de entender las cosas. Entonces, o sea, cerraría como con eso de modificar el sistema provoca pues una fragilidad o construir una fragilidad determinada y solo hay que ser conscientes de qué tipo de fragilidades al final pueden acabar con nosotros, como en el capítulo. Las abejas resultaban altamente hackeables por cómo estaban configuradas y eso le dio fin pues a muchas personas, ¿no? Exactamente. El humano siendo humano. Joaquín. No podía quitar el silencio de mi micrófono. Pues quiero hacerle una pregunta a Abejas de Barrio. Bueno, también desde luego felicitarla por la presentación. La verdad es que me gustó mucho. Yo no sabía absolutamente nada de apicultura y tampoco la construcción histórica, pero pues me gustó mucho la explicación. Y bueno, la pregunta es la siguiente. Todo el tiempo vemos esfuerzos, incluso en la película, de que los espacios para las abejas, es decir, algunas colmenas, se desarrollen o se generen en espacios urbanos. Pienso, por ejemplo, en la Deportiva de Xochimilco, ¿no? Uno va caminando y encuentra como estos panales artificiales. Lo mismo pasa en otras alcaldías o en otros parques. La pregunta sería, ¿qué tan propicio es y qué tan realmente, si esto realmente ayuda o no al ecosistema y a las abejas? Y si, por ejemplo, si eso es propicio para ellas o si en realidad lo que sería propicio es acomodarlas en un espacio específico fuera de las zonas urbanas para que polinizar espacios específicos y no esforzarnos a fuerza querer meterlas dentro de las ciudades. No, bueno, esa sería la pregunta, ¿no? Si está bien pensado el realizarlo dentro de espacios urbanos o si debería de realizarse en espacios lejos de las ciudades donde no peligraran las abejas. Gracias. Muy bien. Claro, sobre el tema que comentas es muy importante porque existe algo que se llama africanización. La africanización no permite que podamos tener colmenas en las zonas urbanas. Está prohibido. A diferencia de Europa o Norteamérica, donde que tienen colmenas en las azoteas, nosotros no podemos tener porque su nivel de defensividad es muy alto. Entonces, lo recomendable es que las abejas estén en apiarios, zonas rurales, alejadas de donde vivan las personas. Legalmente hay una disposición de 100 metros de distancia para que no esté cerca de donde estemos nosotros, pero pues también hay enjambres silvestres que finalmente no necesariamente son tan peligrosos para nosotros y a lo mejor
ese enjambre que está en ese árbol, que encontró hábitat en ese hueco del árbol, puede seguir viviendo ahí porque no molesta a nadie, porque las personas tampoco se sienten inseguras y ahí ese es el tema, ¿no? No podemos reubicar todo. Entonces sí es complicado, pero hasta hoy en día la apicultura urbana no es posible necesariamente, no es posible por la africanización, que fue también un experimento. La africanización llegó a América, perdón, llegó a Brasil en los años 80. La idea de traer una abeja africana con buenos genes era hacer una super abeja y empezar procesos de hibridación entre abeja africana y abeja europea. Lo único que lograron fue que el gen dominante de la defensividad, de que fueran buenas para atacar, fue el que predominara. Por eso se le salió de control y toda América Latina se llenó de africanización. En los años 80 nosotros éramos principales productores de miel y después dejamos de serlo por el tema de la africanización. Los apicultores no sabían cómo trabajar sus abejas y las abandonaban. Entonces fue un problema económico. Con respecto a eso, también quisiera comentar que económicamente en un apiario se cosechan por colmena, por cajoncito, 27 kilos de miel. Hay una cosecha al año. Hay que esperar todo un ciclo de un año para poder tener miel. Anteriormente eran 2 cosechas. El primer impacto que tenemos con la baja producción de miel es el impacto económico y después el impacto social. Los apicultores reciben poco por sus productos, dejan las abejas y después pues el ecológico, ¿no? Cada vez es más difícil sostener una población fuerte de abejas. Y también otra cosa que se puede ver de manera muy, son los nuevos agronegocios, ¿no? El tema de la polinización. Ustedes pueden ver videos de cómo en Estados Unidos tienen almendros y en esos almendros rentan las colmenas para polinizar, les pagan a los apicultores para que lleven a sus abejas y polinicen las hectáreas y hectáreas y hectáreas de almendros que necesitan para su producción, porque está comprobado que hay un rendimiento mayor del 35% cuando introduces abejas. Y esto pues también es una ganancia, otro nuevo mercado para el apicultor, pero el agricultor lo necesita porque ya no tiene polinizadores locales, entonces por eso renta abejas, ¿no? Ujú. Sí, Y justo. es así una distopía que nos alcanza, ¿no? O sea, no hay que esperar por abejas cuando ya tenemos un problema tan grave como contratar polinizadoras. Exacto, sí, ahí yo conocí eso porque lo hacen, pero venden cajas con abejorros porque dicen que trabajan mejor y son más uniformes en sus movimientos. O sea, cuando encuentran una flor, en esa misma flor se quedan hasta que yo creo que le quitan todo el néctar o el polen. Y es como más redituable comprar cajas de abejorros para estos invernaderos que, por ejemplo, se dedican a producción de moras. Entonces me pareció muy curioso que justo haya Sí. empresas dedicadas a los polinizadores que ya te vendan tus kits, ¿no? De polinización. Pero pues es justo la necesidad lo que hace que se creen este tipo de espacios. Sí, así es. Muy bien, gracias Sandra. ¿Alguien más que quiera cerrar con comentario? Bueno, solamente iba a comentar que esa parte de lo que mencionó ahorita, abejas de barrio, sobre las abejas africanas, yo me acuerdo muy bien, ¿no? Que incluso por ahí de principios del 2000 había en ciertos estados del sur del país donde se generaba o se hablaba con miedo de las abejas africanas, lo cual nos deja ver que pues un tema, bueno, me parece que un tema que vimos ahorita dentro del capítulo de Black Mirror, pues es el control, ¿no? Y el control generado a través del miedo o el control generado a través del odio. Y bueno, también esto me deja pues, anclar un poco al tema de las abejas. También las abejas sufren cierta extinción por el miedo de los humanos, ¿no? Lo cual me parece que no somos los únicos insectos a los que se asesina o mata por, por miedo, pero creo que por ahí va el tema también, ¿no? En muchas ocasiones la gente le tiene pavor a las abejas y siempre que ven una lo primero que hacen es o correr o darle un chingadazo
cuando en realidad lo mejor sería simplemente dejarlas pasar, ¿no? Y no estarlas atacando y no tenerles tanto miedo, porque como bien lo dicen, el miedo lleva al sufrimiento, el sufrimiento al odio y el odio lleva al lado oscuro. Entonces hay que tener cuidado con eso. Gracias, Joaquín. Los clásicos siempre presentes. Sí, pues muy bien. Sí, pues para ir finalizando, pues agradecer mucha esta información que nos acaban de compartir en torno a la africanización, porque es muy importante tomar esto, porque esto no solamente ocurrió con las abejas, ha ocurrido con un montón de especies, con un montón de animales, de flora y de fauna, que ha sido o saqueada o ha sido, ¿cómo decirlo? Antes era como producida de algún modo y después, justamente como lo menciona, el mercado cae. Y han sido, y no solamente en este tiempo, a lo largo de la historia, ¿no? Han sido productos como la grana cochinilla, por ejemplo, ¿no? Como el caucho, ¿no? Por ejemplo, como el cacao, que fueron tomados de aquí, fueron llevados a otros lados y allá hacen otras cosas, pero tampoco somos los únicos, ¿no? Por ejemplo, aquí meten la abeja africanizada y sí recuerdo que hubo un furor de todo eso, pero también es importante saber que alguien, no sé quién, se llevó un tipo de nopal a África, a cierta parte del África subsahariana, y allá como pues no tienen el hábito de consumirlo, de todo lo que sabemos en torno al nopal, pues se convirtió en una plaga. Entonces es muy importante justamente lo que mencionaba Abejas de Barrio en torno a lo que es de cada... Se te fue el audio, Abdul. Apaga tu micrófono, Abdul, creo. modifican o pueden dañar a las abejas, ¿no? Y pues bueno, sería como para ir finalizando y agradeciendo toda la información. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues si ya no tienen más comentarios o algún tema que no hemos tocado y que tal vez nos pueda quedar como reflexión, pues damos por concluida esta sesión. Nos dice Eduardo García en Facebook que él apoya el desarrollo de la economía local. Y pues sí, justo es parte de este proyecto hacer ese tipo de llamados. Pues que hagamos comunidad, que observemos qué tenemos a nuestro alrededor, cuáles son las ventanas de oportunidades y sobre todo pues que no estemos, bueno, evitar impactar negativamente pues nuestro entorno, al contrario, dejar, como dicen los abuelitos, siempre que llegues a un lugar deja lo mejor de cómo lo encontraste. Entonces pues creo que tenemos esa labor, dejar los espacios en los que habitamos mejor de lo que los encontramos. Y bueno, este tema de las abejas es como un muy buen punto. Recordar cuando éramos niños que había más insectos que ahora y volver a esa población de insectos. Y sin más, pues les dejo la liga de asistencia ahí en el chat. En Facebook también se las voy a pegar ahí en los comentarios de esta sesión. Pues invitándolos a las sesiones que tenemos. El martes tenemos conversatorio. El siguiente jueves, este sábado tenemos una actividad, también los queremos invitar a que nos están viendo en Facebook y a los que están aquí, si están cerca del bosque Tláhuac, que el sábado vamos a tener un evento en el faro, bueno, en el bosque, en el faro de Tláhuac, que lo titulamos Guateque Cultural, y van a estar varios colectivos, los que estamos hermanados con el programa de colectivos culturales comunitarios, para pues dar a conocer las actividades que se están realizando. Va a comenzar a las 11 de la mañana y va a terminar a las 2 de la tarde. Las actividades son totalmente gratuitas, va a ser con todo el protocolo de sanitización y también pues les pedimos que asistan con cubrebocas. Y pues nada, son actividades gratuitas. Aquí está la información, estén pendientes de nuestras actividades, sigan a Sandra y a su proyecto. Les digo, más allá del proyecto, pues también tienen todo un ciclo productivo y también cuentan con productos de las abejas, desde ceras, mieles, propóleos y sin fin de cosas. Y pues nada, agradeciéndoles a todos.
por estar aquí, que sigan invitando a más personas a ver más películas. No todas son tan de terror. Pero pues sí, la siguiente semana vamos a proyectar Terminator. Así que están todos cordialmente invitados. Las sesiones de repente se alargan mucho, pero el punto es que si están interesados, pues relajen un poquito, ven una peli y platiquen sobre ella. Gracias a ti, Chris, por estar acá. Y pues nada, si no tienen más comentarios. Muchísimas. Muchas gracias, chicos. Buenas noches. Gracias. Un placer Gracias a ti. compartir. Un Gracias. placer compartir. Sí, no, gracias a ti. Muchas Ay, cuídense mucho. Gracias, Pam. Bye. Gracias a Bye. ustedes por estar Muchas gracias aquí. a todos y a todas. Que descansen, Gracias, buenas buena noches. noche. Buenas noches. Bye, Isaac. ¿Me quedo, Pam? Sí. Recording stopped. Bueno, Ay, muchas gracias, Sandra. Qué chido. Sí, acá. Ah, no, gracias a ustedes, perdón, pensé que ya. No, pero está ya me iba. chido. No, nosotros no tenemos junta y más y que organizar más cosas. Pero no, Felicidades. no, gracias a ti, felicidades a ti, porque sí es una chambota. O sea, yo te sigo desde hace un rato. Sí, has hecho como, en verdad, una gran labor. Y te entiendo que estés desesperada porque la desesperación llega. Pero pues creo que vas muy, muy, muy chido. O sea, sí has tenido un alcance muy, muy padre y pues no nos queda más que seguirle. Muchas gracias, chicos. Yo también vi su proyecto, me gustó mucho. Creo que hablar de la milpa y de las actividades rurales no desde la nostalgia, sino desde no como algo del pasado, sino como algo que podemos seguir haciendo, ¿no? Eso hay que cambiarlo también porque esa nostalgia pues nos pone a veces tristes, ¿no? O sea, obviamente es bonito recordar, pero pues también la agricultura ya se está haciendo de formas muy distintas y también el rescate de todas esas actividades pues nos estamos apropiando nuevamente de ellas, ¿no? Yo en la apicultura observo mucha elitización del trabajo, o sea, cada vez gente de clase más alta la que puede acceder a los cursos, a ciertas actividades, a tener terrenos para tener colmenas, ¿no? Entonces, pues también podemos hacerlo nosotros desde espacios periféricos y rurales, donde pues al parecer no tenemos posibilidades, pero la apicultura es una cosa muy digna y entonces pues ahí estoy a la orden cuando quieran venir y cuando quieran pues platicar. Abrazos a todos. Sí, muchas gracias. Te digo que va a haber una peli al final de este mes. Igual te la paso, la ves y ya me dices si le entras y le seguimos con esto. Porque creo que justo ya sí podrías invitarlos para, no sé, alguna actividad que tengas. Porque justo te digo que vi unas entrevistas que te hicieron y pues sí, como esta parte de sensibilizar a las personas no está de más. Hay un proyecto por ahí en el que estoy, que están armando, quieren armar ya en una parcela, ya producción. Entonces, si igual se puede llegar a vincular, estaría bien padre tener aquí también apiarios en San Juan Ixtayopan. Sí, con mucho gusto, pues ahí me avisas, Pam. Sí. Abracitos. Estamos Cuídense mucho, chicos. Descansa. Felicidades, felicidades. Ahí los comparto sus actividades. Sí, gracias, bye. Fin de la transmisión. Desde la Tenochtitlan, Tlacuache.